Hola muchachos, somos de la Institución Superior Tecnológica Privada Irac Chiclayo. Este video tutorial consta de explicar las partes de la placa base, o también conocida como placa madre o mainboard. La mainboard es la parte principal de un computador, ya que nos permite alojar los demás componentes que sirven para realizar los respectivos procesos. Continuamos con las partes de la mainboard, seguimos con las ranuras. Tenemos las ranuras ISA. Las ranuras ISA son las más veteranas, un lejano de los primeros tiempos de la PC. También funcionan a unos 8 MHz y ofrecen un máximo de 16 MB, suficiente para conectar un módem o una tarjeta de sonido, pero muy poco para una tarjeta de video. Miden unos 14 centímetros y su color es de color negro. Hay una versión más antigua que mide unos 8.5 centímetros. Luego pasamos a las ranuras PCI. Las ranuras PCI es el estándar actual, que pueden dar hasta 132 megabytes por segundo a 33 MHz, lo que es suficiente para casi todo, excepto para algunas tarjetas de video 3D. Miden unos 8.5 centímetros y generalmente son blancas. Las ranuras PCI Express dice que nacen en el 2004 como respuesta a la necesidad de un muy rápido, que son los PCI o los AEGP. Cuentan con la de poder instalar dos tarjetas en paralelo o la de utilizar memoria compartida, además de un ancho de banda y un mayor suministro de energía. Contamos con las ranuras DIN. Las ranuras DIN son ranuras de 168 contactos y 13 centímetros originalmente. También los módulos DIN son reconocibles externamente por poseer sus contactos separados de ambos lados. Ahora contamos con las ranuras SIM. Las ranuras SIM son originales, tienen 30 conectores, esto quiere decir 30 contactos, y miden unos 8.5 centímetros. Las 72 miden unos 10.5 centímetros. Las ranuras AEGP, dice que estas se dedican exclusivamente a conectar tarjetas de video 3D. Según el modo de funcionamiento pueden ofrecer 264 megabytes o 528 megabytes por segundo. Miden unos 8 centímetros y se encuentran bastante separadas del borde de la placa. A continuación vamos a hablar sobre la BIOS. Es el primero en ejecutarse durante el proceso de arranque de la placa base. Es un software o código específico almacenado en el chip de la memoria EEPROM, o sea, memoria de sola lectura, que puede ser borrada o programada, cuyo contenido permanece inalterable al apagar el CPU, aunque puede ser reprogramable. Es un sistema básico de entradas y salidas o circuito integrado encargado de guardar las configuraciones del CPU. Bueno, hablamos sobre la pila. La pila permite conservar la configuración de los componentes de la placa y del reloj de la misma. El chipset, aquí tenemos el chipset, es el conjunto de chips que se encarga de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interactúa el microprocesador con la cachette o el control de puertos PCI o AEGP. Tenemos el chip que se llama puente norte. El puente norte, encargado de controlar y comunicar el microprocesador de comunicaciones con la tarjeta gráfica AEGP y la memoria RAM, estando a su vez conectado con el Source Bridge. Actualmente tiene un bus de datos de 64 bits y unas frecuencias de entre 400 MHz y 1339 MHz. Genera una alta temperatura, por lo que suelen tener un disipador y en muchos casos un ventilador. Este es el puente sur. Es el encargado de conectar y controlar los dispositivos de entrada y salida, tales como son slot,
PCI, teclado, ratón, discos duros, lectores de DVD, lectores de tarjetas, puertos USB, etc. Se conecta con el microprocesador a través del puente norte. Bueno, tenemos los puertos de entrada y salida. PC2, el verde son para los conectores para el mouse y el morado para el teclado. Consta de 7 pines. El serial transmite un bit a la vez y es la conexión para el módem. En lo que se refiere al paralelo, transmite 8 bits, el que está acá, pueden apreciar. Este es el puerto para la impresora. Bueno, en lo que se refiere al paralelo, no está incorporado a la placa, por eso es que no está aquí, como están apreciando. El AVG o Firewall es la conexión para los dispositivos de alta velocidad de transferencia. Tenemos acá puertos USB para conexión para cualquier periférico, el puerto Ethernet para la conexión a internet, conectores de audio. El rosado es para la entrada de audio, el verde es para la salida de audio y este es auxiliar. Bueno, este sirve para conectar dispositivos como consolas, tornamesas. Bueno, continuando con las partes de la placa, vamos a hablar sobre los componentes básicos y electrónicos de la placa. Si nosotros vemos acá, tenemos los condensadores, son varios y de diferentes tamaños, como verán. Cada uno cumple una función, bueno, la función es la misma, pero cumplen una función distinta en cada parte. Por ejemplo, ¿para qué sirven los condensadores? Los condensadores almacenan energía para poder distribuirla muy bien en la placa. Como verán, tenemos medianos, pequeños y grandes. Cada condensador tiene distinto voltaje, como podemos apreciar. Estos son de 15 voltios, de 3 voltios, y como verán, como son pequeños, son para diferente función. Veremos acá, este condensador más grande va a proporcionar energía al microprocesador. Los de acá pequeños van a servir para este sector y los de acá para la memoria. Un componente electrónico que permite poner estable la corriente. Como vemos, esta bobina está junto a la fuente de poder, en la cual le va a servir poder estabilizarla. Como vemos, no es el único. Tenemos uno acá junto a la tarjeta de video y tenemos uno justo al microprocesador, que es otro tipo de bobina. Bueno, continuando, tenemos los disipadores. Como ya lo he mencionado anteriormente, los disipadores permiten mantenerse fresco a los componentes que ya calientan mucho, como por ejemplo el chipset y alguna tarjeta de video que también proporciona un disipador que tiene hasta su ventilador. Ahora, el microprocesador, como podemos ver, este microprocesador tiene su cooler y es muy grande, tiene sus propios conectores y su propio conector de energía. Estos conectores los podemos sacar, son 4, y como vemos están conectados a través de la placa, son los 4 ahí. Ya pues y que pues proporciona el voltaje para el ventilador, podemos sacarlo y podemos y permite también enfriar al microprocesador, ya que como él hace todos los procesos, calienta mucho y el ventilador más el disipador le permite estar muy fresco. Bueno, aparte de otros componentes electrónicos, tenemos los transistores. Los transistores, como podemos ver, están pegados a la placa y estos también permiten estabilizar su energía, como vemos, y son bastantes que están unidos a la placa. Otros también tenemos, que ya lo he mencionado, son los chips. Tenemos el microprocesador. Como verán, el disipador es redondo y esto se debe porque este microprocesador es de tipo 775. Bueno, los microprocesadores a lo largo del tiempo y de la historia han tenido bastantes nombres, desde Socket 7, 478 y 775. Bueno, acá como podemos ver, su forma es circular, a comparación del 478, que su forma es cuadrada. Bueno, como ya lo mencioné, el disipador es para el microprocesador 775, a comparación de su versión anterior del 478,
es forma cuadrada. Como verán, es un poco más pequeño y no tiene mucha capacidad de respuesta. En cambio, el microprocesador de socket 775 tiene su disipador redondo. En estos momentos tenemos en la mano izquierda tenemos el socket 478, el microprocesador. Es la versión antigua del socket 775. Esta, como ya lo mencioné, su microprocesador es cuadrado y es mucho más pequeño. También sus pines del microprocesador son pines, en realidad son palitos de acero, a comparación del socket 775. En mi mano derecha tengo el socket 775, que como ya hemos visto anteriormente, su disipador es redondo y más grande. Bueno, a diferencia del 478, ya no tiene pines, sino simplemente son especie de contactos que a la hora de colocarlo, como ya lo mencioné, hace contacto con la placa y puede funcionar. La diferencia de los dos es que como la historia ha ido avanzando, se ha ido reduciendo mucho los microprocesadores. Hasta el momento tenemos el más pequeño, que es el Atom. Continuando con el tutorial, hablaremos sobre la fuente de poder. Como podemos observar en la fuente, aquí en el ventilador, expulsa el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener frescos los circuitos. Ahora, el interruptor de seguridad permite encender la fuente de manera mecánica. El conector de alimentación que recibe el cable de corriente desde el enchufe doméstico. Ahora, el selector de voltaje. El selector de voltaje permite seleccionar el voltaje americano de 127 voltios. Ahora, el conector SATA, utilizado para alimentar los discos duros y las fuentes ópticas tipo SATA. Conector de 4 terminales, utilizado para alimentar de manera directa al microprocesador. El conector ATX alimenta la electricidad de la tarjeta principal. Para diferenciar el conector ATX del AT, los pines se encuentran separados, tienen dos. Ahora, con el conector de 4 terminales ID, utilizado para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. Y por último tenemos el conector de 4 terminales FD, que alimenta las disqueteras. Ahora, tenemos acá los conectores ATX, los conectores SATA, los ID y los FDD. Los conectores FDD es un chip especializado y su circuitería asociada se encarga de gobernar los procesos de lectura y escritura de una unidad de disquete. Esto en placas más actuales ya no existe porque las disqueteras se están omitiendo. Los conectores ID, tanto como los SATA, tienen la función de recepcionar los respectivos cables, ya sea el cable ID o SATA, y que sirve para conectar los discos duros. El conector SATA está reemplazando al conector ID, ya que el SATA es mucho más estable y su tasa de transferencia es mucho más rápida que la ID, además de que los conectores SATA son mucho más chicos en comparación a los ID. La forma correcta de conectar el conector eléctrico al disco duro es siempre viendo el cable rojo que esté en la parte derecha, y así colocarlo con tranquilidad y sin tanto esfuerzo. Para el cable ID, siempre mirando también el cable rojo que está para el lado izquierdo y viendo también la pestañita que va ahí para que cuadre perfecto. Entonces, ahora ya teniendo la energía y el cable ID, ahora vamos a conectarlos con la placa, y también mirando la pestañita y colocándolo perfecto.